Lágrimas de sangre. Hola a todos. Hoy decidí comenzar este pequeño diario personal, como una forma de recopilar aquellos recuerdos, que, presuntamente robados, vuelven a mi mente de manera repentina, y también como una forma de intentar entender y dar un significado a los sucesos que han estado ocurriendo en el pueblo donde vivo actualmente, y donde, si es que mis recuerdos no han sido modificados de alguna manera, he vivido toda mi vida. Es un pueblo pequeño en medio del campo lejos de todo, el típico poblado donde todos se conocen entre todos y donde nunca ocurre nada interesante. Antes que nada, ruego que no tomen ningún dato que diré a lo largo de estas notas como algo verídico al 100%, ya que no puedo estar seguro por completo de que mi memoria no falla o que mis recuerdos no han sido retocados, al menos por el momento. Este pueblo, de apenas casi 1500 habitantes, podrías recorrerlo de extremo a extremo en menos de media hora. Como creo estar seguro, aquí crecí y me eduqué hasta la escuela secundaria y luego comencé a trabajar en un taller mecánico, cerca de la planta purificadora de agua. Conservo pocos recuerdos de la niñez. Solo recuerdo que era un niño muy hiperactivo y sociable, y que pasaba la mayor parte del tiempo afuera, casi siempre acompañado de un numeroso grupo de otros niños. Al principio solo recordaba que 2 o 3 niños estuvieran conmigo, pero con el pasar de los días, recordé que siempre había más niños alrededor, aunque no recuerdo sus rostros, cómo se veían o cómo vestían, solo recuerdo su presencia. Sabía que ellos existían, o que existieron, pero no sabía quiénes eran o qué había sido de ellos. Recordé que durante la secundaria y adultez temprana tenía un grupo de 3 amigos, pero de nuevo, no sabía quiénes eran. Solo recordaba a 3 presencias, siempre a mi lado, que me despertaban un sentimiento de cariño y fraternidad. Recientemente, en uno de esos flashbacks que suelo tener un par de veces al día, recordé que, junto con uno de estos amigos, trabajábamos en el mismo taller mecánico. Pasaba a buscarlo a su casa todas las mañanas en mi auto para ir juntos al trabajo ya que me quedaba de paso. Fue en una de esas veces en que, no sabría decir aún por qué, nos estacionamos un rato frente a la planta purificadora de agua, observando algo, o a alguien dentro, que nos había parecido curioso, como si allí se estuviera llevando a cabo una actividad extraña. Esto es lo último que recuerdo respecto al trabajo y mis amistades. Acerca de mis padres, si bien recordaba haberlos tenido, no sabía quiénes eran, si vivían o si estaban muertos. Ni siquiera sabía si la casa en la que me encontraba era mía o de ellos, pero tenía la vaga sensación de que era mía, que yo la había adquirido. Una noche simplemente desperté en la cama, dolorido, empapado de sudor, al principio sin saber quién era o dónde estaba. Con el pasar de las horas recordé mi nombre, con algo de esfuerzo mi apellido, y comencé a recordar vagamente quién era. También deduje que debía haber estado antes en la casa donde me encontraba, ya que instintivamente me había dirigido a la cocina en la planta baja para revisar el reloj, ya que no sabía qué hora era, si eran las 6, las 7, la hora de cenar, de acostarse o si faltaba poco para que amaneciera. Eran las 11. Encendí todas las luces y me asomé por una ventana. Afuera solo había negrura total, ninguna luz encendida además de la mía, ni siquiera las de los faroles de la calle. Extrañado y con un profundo sentimiento de desasosiego, me senté a la mesa de la cocina para pensar e intentar recordar, pero me fue imposible. Entonces me di cuenta de que estaba hambriento y me dirigí a la nevera, donde encontré que prácticamente todo se había echado a perder. Al fijarme en los envases, vi que todo había caducado hacía al menos una semana, e hice un esfuerzo descomunal por recordar dónde había estado yo todo ese tiempo, pero nada. Solo tenía la sensación de que algo malo había ocurrido en el pueblo. Encontré comida enlatada en la despensa, unas arvejas y atún. También tuve que tomar agua que había en una botella en la nevera, porque me encontré con que tampoco había agua corriente. Quise encender el horno, y tampoco había gas. Decidí que cuando amaneciera saldría a la calle para buscar a alguien, quien sea, con el fin de encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Salí cerca del mediodía a dar una vuelta a ver qué o quién encontraba. Frente a mi casa, en medio de la calle, había una masa amorfa y negra, de la cual salían pelos que se esparcían por el asfalto en un radio de 30 centímetros. Durante mi camino, me crucé con apenas un par de personas, una anciana y luego un hombre de mediana edad. Ninguno quiso entablar conversación, ni siquiera contacto visual conmigo. Ambos se veían abatidos y como si hubieran salido hace poco de una terrible enfermedad o algo así. Además de aquellas 2 personas, todo permanecía en el más completo silencio.
Ni siquiera había locales abiertos. A medida que pasaban los días, parecía haber más gente, aunque todos se veían igual de deprimidos y poco dispuestos a entablar conversación con nadie. Yo estaba sumido en la desesperanza y en la ansiedad de que quizás algo pasaría en cualquier momento, mientras nuevos recuerdos llegaban a mi mente cada jornada, pero fue apenas ayer que recordé dónde estaba la casa de quienes presuntamente habían sido mis padres, y dónde quedaba el taller mecánico donde trabajaba. La misión de aquel día era manejar hasta la casa de mis padres y al taller, y ver qué me encontraba. Dicho y hecho, me subí a mi auto y me dirigí a mi antiguo hogar. Llegué en apenas 5 minutos y estacioné frente a la casa. Me bajé y toqué la puerta, esperando encontrarme con personas que me reconocieran, pero en su lugar, me atendió una mujer de acento extranjero, que según se había mudado hacía un par de semanas. Yo pude ver sobre su hombro, justo detrás de ella, una vasija sobre un mueble que me había resultado terriblemente familiar. Dejé de escuchar lo que ella me estaba diciendo, y de pronto, el rostro de una llorosa mujer rubia de mediana edad, en esa misma casa apareció en mi mente, y supe que se trataba de mi madre. Me mareé y casi caigo hacia atrás. Le pregunté a la mujer si sabía qué había sido de los anteriores dueños y me dijo que no tenía idea. Corrí a mi auto sin despedirme y me marché. La visión de mi madre, por alguna razón la única persona que recordaba cómo lucía, me había dejado intranquilo. En el recuerdo, estaba yo en el pórtico de la casa de mis padres, justo donde había estado hacía un minuto. Mi madre me había recibido con ojos llorosos. Recordé que ella me había pedido que fuera a casa porque algo muy malo había pasado, pero no sabía qué. Tenía la sensación de que era algo relacionado con mi padre. Me estrujé el cerebro intentando recordar algo más, pero nada. Luego estaba aquella mujer que me había atendido, ¿quién rayos era y por qué estaba viviendo en casa de mis padres? Profundamente preocupado, me dirigí hacia el taller mecánico. Intenté ir por el mismo camino que recordaba solía hacer, pasando por la planta de agua. Cuando llegué a la planta, me detuve exactamente en el mismo lugar donde recordaba haberme estacionado aquella vez, que con mis amigos vimos no sé qué cosa dentro, durante nuestro trayecto al trabajo. Tuve la fugaz visión de una camioneta negra de que salía un equipo completo de lo que parecían ser científicos utilizando sendos trajes de bioseguridad, uno de ellos portando un maletín con una etiqueta de riesgo biológico. Mi cabeza comenzó a doler, tuve que cerrar los ojos un momento. Era claro que algo muy malo debía haber pasado en el pueblo, y que seguro tenía que ver con la planta de agua y con aquellos científicos. Miré hacia el frente y seguí mi camino hacia el taller mecánico. Lo encontré cerrado. Extrañado, ya que por lo que llegué a recordar, el taller permanecía abierto todos los días hasta tarde, me dirigí a la casa del dueño del local, que estaba justo al lado. Toqué la puerta y, al igual que había pasado en casa de mis padres, me atendió una persona de acento extranjero, que decía haberse mudado allí hacía apenas un par de semanas. Pregunté qué había pasado con los anteriores dueños de la casa y del taller, pero me dijo que no sabía nada. Derrotado y deprimido, volví a mi casa, con mucho en qué pensar. El día transcurrió sin imprevistos y finalmente la noche cayó. Hacía un par de días que las luces de los faroles habían vuelto a encenderse y cada noche se veían más casas iluminadas, como si la actividad estuviera volviendo al pueblo, pero la gente seguía rara. El agua y el gas también habían vuelto hacía poco, pero había decidido solo tomar agua comprada de la tienda luego de recordar a aquellos científicos entrando a la planta de agua del pueblo. No había cable, y la radio tampoco funcionaba, solo se oía ruido blanco. Los teléfonos de línea tampoco funcionaban y mucho menos recibía periódicos, por lo que estaba completamente incomunicado y desinformado acerca de lo que ocurría en el mundo exterior. Tuve una solitaria y tranquila cena, y me fui a dormir. Aquella noche, más recuerdos volvieron a mi mente en calidad de sueños. En uno de ellos, me encontraba en la sala mirando la televisión un reportaje acerca de la guerra que mi país estaba librando contra una nación del oeste asiático. Mostraron cientos de cuerpos incinerados apilados en el suelo en lo que parecía ser un campamento asediado, algo totalmente horrible. De pronto, se oyó un grito fuera de la casa. Corrí hacia la ventana y me asomé por ella. Una señora, una vecina mía, corría hacia una persona tirada boca abajo en medio del asfalto, sobre un charco de sangre a la altura de su cabeza, como si le hubieran pegado un tiro en el entrecejo. Un minuto después, una avalancha de gente se reunía en torno al muerto. De pronto, 2 camionetas negras entraron en escena. De ellas salieron personas armadas usando trajes de bioseguridad. Dispararon al cielo y amenazaron con hacer una matanza si no se retiraban todas aquellas personas de la escena.
Todos corrieron despavoridos. Uno de los hombres armados me vio espiando por la ventana y corrí la persiana. Menos de 3 minutos después, muerto de curiosidad, corrí apenas milímetros la cortina y asomé un ojo para ver qué pasaba fuera, pero me llevé una sorpresa al ver que ya no había nadie, ni hombres en traje, ni camionetas ni muerto, ni siquiera una mancha de sangre sobre el asfalto. El siguiente recuerdo que llegó a mi mente aquella noche, tuvo lugar 2 días después de los acontecimientos ocurridos en el primer recuerdo. Una cosa negra y amorfa crecía en el asfalto, donde antes se hallaba el hombre muerto. Se produjeron más casos como aquel y el pánico se sembró en el pueblo. Se esparció el rumor de que había un asesino suelto debido a la similitud de todos y cada uno de los casos. Como si fuera poco, los teléfonos de línea ya no funcionaban y había guardias apostados alrededor del pueblo, cuidando que nadie saliera ni entrara. Unas horas antes de que cortaran el servicio telefónico, recibí una llamada de mi madre. Ella, totalmente sumida en el pánico y la desesperación, me dijo que mi padre había sido presuntamente asesinado en la casa y que allá cuanto antes. Colgué el teléfono, corrí hacia mi auto y conduje a casa de mis padres, mientras rezaba porque todo aquello no fuese más que una pesadilla. Apenas llegué, me bajé corriendo del auto sin siquiera apagar el motor. Una camioneta negra estaba estacionada frente a la casa cuya puerta estaba abierta. Mi madre me esperaba llorosa en el pórtico. Dentro de la casa, me encontré cara a cara con un escuadrón completo de científicos en trajes de bioseguridad. Los científicos iban de aquí para allá, sin hacer caso de nosotros. Mamá me dijo que había encontrado a mi padre tirado boca abajo en el piso de arriba, sobre un charco de sangre a la altura de su cabeza, y que 2 minutos más tarde aquellas personas se habían presentado en la casa sin que nadie las hubiese llamado. Ella estaba totalmente desconsolada y aterrada. Intenté hablar con aquellas personas, pero hacían caso omiso de mí. 2 científicos bajaron del segundo piso, llevando en una camilla a quien debía ser mi padre, cubierto por una manta blanca manchada de rojo a la altura de su cara. Salieron de la casa y se metieron en la camioneta. Mi madre gritaba y lloraba aterrada mientras yo intentaba que aquellas personas notaran mi presencia. Otros 3 científicos bajaron del segundo piso dispuestos a salir de la casa, y los demás los siguieron. El último de ellos se dio vuelta, nos miró y dijo que no nos atreviéramos a poner un pie fuera de la casa o habría consecuencias, y que a partir de ese momento estaríamos siendo vigilados. Avance rápido hasta la noche, mi madre, completamente devastada, había subido a su alcoba para dormir. Yo me quedé en la casa para cuidar de ella. Me encontraba en la planta baja, pensando en todo lo que había estado pasando en el pueblo aquellos últimos días, en lo que había ocurrido con mi padre, quiénes eran esos científicos y acerca del supuesto asesino, cuando escuché a mi madre gritar en el piso de arriba. Subí corriendo las escaleras y me dirigí a su habitación. Estaba en el baño, de espaldas a mí y le pregunté qué le había pasado. Lentamente se dio vuelta, y pude apreciar sus ojos. Estaban completamente rojos, inyectados en sangre. Estaba teniendo una hemorragia. Lágrimas de rojo vivo comenzaron a caer por sus mejillas, lágrimas que pronto se convirtieron en auténticas cascadas de sangre. Yo estaba totalmente en shock, mientras ella iba tambaleándose torpemente hacia mí, manchando de sangre el suelo y su ropa. Perdió el equilibrio, se sujetó de un mueble y sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo boca abajo, mientras un charco de sangre se formaba alrededor de su cabeza. Se escuchó como una camioneta se estacionaba frente a la casa, y luego pasos en tropel que subían por las escaleras. Desperté llorando, me tomó un tiempo darme cuenta de dónde estaba. Me senté al borde de la cama frotándome los ojos. Amanecía. Por fin sabía qué había sido de mi madre, de mi padre, y de probablemente casi todas las personas que conocí, pero que ya no recordaba, todas estaban muertas. ¿Pero por qué no recordaba a nadie? ¿Por qué la gente comenzaba a desangrarse por los ojos? Lo único que sabía era que definitivamente no se trataba de un asesino, sino que era algo más, algo relacionado con aquellos científicos que parecían tener a todo el pueblo vigilado. Como no podría seguir durmiendo aunque quisiera, decidí bajar y prepararme un café. Mientras desayunaba en la cocina, pude ver como un hombre de traje y lentes parecía observar mi casa desde dentro de una camioneta negra estacionada en la vereda de enfrente, pero debió haberse dado cuenta de que lo estaba viendo, puesto que se fue a los pocos segundos. Avance rápido. Un par de días después, nada muy interesante había ocurrido luego del recuerdo de mi madre llorando sangre y desplomándose en el suelo. Un par de recuerdos de mi infancia y mis amigos, pero nada que me ayudara realmente a entender qué era lo que estaba pasando.
Lo único digno de mención era que el cable había vuelto al igual que el servicio telefónico, pero esto último me era indiferente ya que no recordaba ningún número al que pudiera llamar. Me había pasado esos últimos 2 días viendo programas, películas y noticias en la televisión. Al parecer un edificio importante en la capital del país había sido bombardeado el día anterior por el país asiático contra el que estábamos luchando y muchos civiles inocentes habían muerto. No estaba de humor para ver cosas así, por lo que decidí buscar alguna serie o película para entretenerme. Luego de cambiar de canal una y otra vez, me decidí por una serie de doctores que parecía prometedora. En una escena, podía verse al paciente recostado sobre su camilla, entubado, mientras los doctores hablaban con su esposa, cuando comencé a sentir que algo en aquella escena me resultaba inquietantemente familiar. Fue cuando hicieron un acercamiento al monitor cardíaco que comencé a tener dolores de cabeza y flashbacks de otro monitor cardíaco, de una gran sala de laboratorio, cuerpos colgados y científicos inyectándome sustancias con sus jeringas. Cuando terminaron los flashbacks, yo me encontraba de rodillas en el suelo, la cabeza me dolía horrores y sentía que estaba a punto de vomitar. Entonces se me ocurrió la idea de que todo estaba ahí, la respuesta a aquel misterio se encontraba en aquellos recuerdos desbloqueados por la imagen del monitor cardíaco, y supe lo que tenía que hacer. Apagué la televisión y me dirigí a mi habitación subiendo las escaleras, con el fin de acostarme a dormir y recordar todo. Recostado sobre mi cama, al igual que aquella noche en la que desperté sin saber ni siquiera quién era yo, cerré mis ojos, respiré profundo y me relajé. Apenas me hube dormido, comencé a soñar, o mejor dicho a recordar. En el primer recuerdo, estaba yo en la casa de mis padres, tirado en un sofá de la sala de estar. Profundamente deprimido por la muerte de mis padres, sin saber qué hacer o a dónde ir, caí enfermo. Sentía que tenía fiebre, tenía náuseas, mis fuerzas me habían abandonado y mis ojos ardían mucho. Al principio pensé que me ardían por haber estado llorando, pero no, aquel ardor no era normal. Sentí como las lágrimas caían por mis pómulos. Me pasé la mano por el rostro, y cuando la vi, pude notar que estaba manchada de sangre. Me levanté de un salto y corrí hacia el baño, regando de sangre el suelo. Al verme al espejo, el alma se me cayó a los pies. 2 cascadas de sangre salían de mis ojos, al igual que había pasado con mis padres. Quise gritar por ayuda pero no pude. Me sentí mareado, perdí el equilibrio, caí al suelo y no pude volver a levantarme. Luego escuché voces y sentí actividad a mi alrededor. Algo me sacudió y oí como puertas se cerraban y todo quedaba a oscuras. Abrí un poco los ojos y pude notar que me encontraba en una camioneta rodeado de científicos en sendos trajes de bioseguridad. La única palabra que pude entender fue, como si estuvieran dando una orden: neutralizador. Luego sentí un pinchazo en el hombro derecho y todo se oscureció. Resulta que la gente no moría al caer luego de la hemorragia, como yo daba por hecho. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba atado sobre una camilla, como atontado sin entender qué estaba pasando, siendo llevado a través de un largo pasillo. Entramos a una gran habitación llena de científicos y médicos observando monitores, yendo de aquí para allá, manipulando extraños artefactos, etc. La persona que me estaba llevando se detuvo y hombres y mujeres con barbijos se agruparon a mi alrededor y revisaron mis ojos, boca y fosas nasales. Me desnudaron completamente, me inyectaron extrañas sustancias y todo volvió a oscurecerse. Cuando recuperé la conciencia, sentí como gruesas agujas perforaban mis hombros, espalda y pantorrillas. Estaba en posición vertical, pero no estaba en contacto con el suelo. Estaba entubado a una extraña máquina a mi lado. Cuando abrí los ojos, observé decenas y decenas de otras personas, al igual que yo, desnudas, entubadas y aparentemente inconscientes, colgadas, sujetas por tubos que se incrustaban directamente a su piel a la altura de sus hombros posteriores, espalda y pantorrillas. Dichos tubos eran ramificaciones de un único tubo más grueso que provenía del techo de aquella fría sala. Fue entonces que oí como alguien decía: el sujeto 91063 beta ha despertado. 2 segundos después, se presentó un científico que se puso a escribir comandos en la máquina a la que yo estaba entubado, y todo volvió a oscurecerse. Cuando volví a despertar, me encontraba en una camilla, en lo que parecía ser una sala de laboratorio. A mi lado, sobre una mesa y entre 2 computadoras, dentro de un contenedor de cristal sellado, estaba aquella cosa amorfa y negra, de la cual salían pelos esparciéndose por el suelo y subiendo por las paredes de vidrio, igual a la que había frente a mi casa. En la base de aquel contenedor, había una placa en la que podía leerse la siguiente inscripción: hongo artificial Amanita mors propagationem.
Luego oí la voz de una mujer que daba la orden de administrar 7 moles de 1, 2, 5, trimercurio dodeca, 9, amatoxina alfa y beta, y luego 4 moles de antiamatina gamma o algo así. Comencé a sentir calor y luego náuseas, aunque ninguna sensación duró más de 10 segundos. Acto seguido, comenzaron a revisar mis ojos con una extraña luz azul, y todo volvió a quedar en penumbras. Cada día durante lo que me pareció un mes entero volvía a despertar en aquella sala llena de gente colgada, luego me dormían y volvía a despertar en salas de laboratorio mientras aquellas personas me hacían extrañas pruebas. En una de estas ocasiones, oí a alguien decir en tono de triunfo que el 100% del pueblo fue infectado, pero que un tercio y contando había muerto. En el último recuerdo que tenía de estar en aquellas instalaciones, me encontraba recostado sobre una camilla en una habitación completamente blanca, en presencia de 2 científicos que hablaban entre ellos. Uno decía que el antídoto estaba listo y que el sujeto 91063 beta, o sea yo, había sido el primero en curarse y que estaba listo para volver. El otro decía no estar seguro de que la droga funcionara y que sería mejor acabar con la vida de los sujetos de prueba a correr el riesgo de que algún día recordaran todo lo que oyeron en las instalaciones. El primero le dijo que no se preocupara y que podía estar seguro de que nadie recordaría nada, pero que de igual manera el gobierno asignaría agentes a las casas de los fallecidos durante un semestre para vigilar a los sujetos curados. El segundo dijo esperar que aquel antídoto fuese el definitivo, para empezar cuanto antes las negociaciones con un país del oeste asiático. Sentí un pinchazo en el hombro y todo se oscureció. Cuando volví a abrir los ojos, me hallaba acostado sobre una cama, sin saber quién era yo o dónde me encontraba. Entonces desperté, empapado de sudor y completamente perturbado por todo lo que había recordado. Todo el pueblo había sido infectado intencionalmente con un hongo creado por el hombre con el fin de hallar un antídoto, al menos el 30% del pueblo había muerto en el proceso y habían modificado la memoria de los sobrevivientes para que no recordaran nada. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién estaba detrás de esto? ¿El gobierno? Mis preguntas encontraron su respuesta una semana después, mientras almorzaba mirando la televisión. Aún tenía flashbacks de mi vida pasada, pero ya había decidido comenzar una nueva vida lejos de aquel pueblo, decisión que no fue difícil de tomar, ya que en realidad nada me ataba a aquel lugar, nada que pudiera recordar al menos. Mi familia y amigos habían muerto y apenas si recordaba a mi madre. Mientras comía, pensando en comenzar a empacar esa misma tarde, mis cavilaciones se vieron interrumpidas por un nuevo reportaje acerca de la guerra entre mi nación y aquel lejano país del oeste asiático. Se mostraban imágenes de una ciudad en ruinas, recientemente bombardeada por mi país, pudiendo oírse de fondo la siguiente narración. Se han contado hasta ahora 3.000 civiles muertos y 1.500 desaparecidos luego del reciente bombardeo. Mientras tanto, las tropas asiáticas están siendo arrasadas por una extraña enfermedad, aparentemente de origen fúngico, que hace que quienes la padezcan sufran severas hemorragias oculares, y según nos han informado fuentes oficiales, ya se han confirmado 3 casos de ciudadanos con dicha enfermedad en la capital del país asiático. El tenedor resbaló por mis dedos. Fue en ese momento que lo comprendí todo.